Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de San Judas, capítulo 1. Bueno, este libro tiene un solo capítulo y vamos a estudiar este capítulo. San Judas antes de Apocalipsis. Con esto ya estaríamos si Dios quiere, mañana entrando al estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a leer, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardaos en Jesucristo, misericordia y paz, amor sea con multiplicado. Amén. Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, nos dé conocimiento y nos dé inteligencia en su palabra. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos que estés con nosotros de principio a fin. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno, misericordioso. Señor, gracias porque tú, Señor, siempre estás con nosotros. Siempre nos oyes nuestra sencilla oración y siempre, Señor, suple nuestras necesidades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a aprender Judas. El tema es falsas doctrinas y falsos maestros. Bueno, así como Pedro, como el apóstol Pablo, que nos enseñan y nos han dicho siempre sobre los falsos maestros. Hubo falsos profetas en el tiempo antiguo, en la ley. También decía Pedro, habrá falsos maestros. Jesucristo también habló en Mateo 24 de falsos predicadores cristianos. Cristo le llamó falsos cristos, que vendrían personajes diciendo yo soy el Cristo, y también falsos maestros. Pero también el Señor advirtió sobre falsos profetas. Bueno, aquí vamos a ver sobre los falsos maestros cristianos. Falsos maestros. Dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios, según el Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Acá está. Dice que por la necesidad que tenía, les escribo, dice Judas, acerca de nuestra común salvación, para que contendáis ardientemente defendiendo la fe de los santos. La palabra contender significa luchar, defender. Cuando aquí Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Contender, luchar, defender nuestra común fe que una vez se nos ha sido dada. Fe en el Señor Jesucristo, fe en el Evangelio, fe en su palabra, fe en sus mandamientos del Señor Jesús, fe en la esperanza de que Él va a venir para llevar a su pueblo. Bueno, la fe en el Señor, la fe en su doctrina, la fe en su palabra. Bueno, tenemos que contender, dice, ardientemente por nuestra fe.
tenemos que luchar por nuestra fe. Bueno, ¿y contra quién vamos a luchar? Versículo 4 lo dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres falsos maestros, han entrado encubiertamente. ¿Dónde han entrado encubiertamente? El apóstol Pablo dice, los falsos hermanos que están entre nosotros, que Pablo tenía que cuidarse de los judíos, cuidarse de los gentiles, cuidarse de los falsos hermanos introducidos en la iglesia. Ojo, falsos predicadores. ¿Y quién mandó esos falsos predicadores? Pues el diablo. ¿Quién más va a ser, no? El anticristo. ¿Para qué? Para distorsionar el evangelio, para hablar mal del Señor Jesús, de sus profetas y de sus apóstoles. Nosotros vimos el día de ayer en Tercera de Juan, vimos a un tal Diótrefes. En Tercera de Juan encontramos a un tal Diótrefes. Cuando Juan, el apóstol Juan, escribe al anciano, o digo al hermano Gallo, y le felicita porque está andando en amor y recibe a los hermanos que aún no lo conocen, especialmente a los predicadores que van a predicar el evangelio. Pero este Diótrefes, que está en la iglesia, se ha adueñado de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Cómo es que se ha adueñado de la iglesia? Bueno, se ha introducido encubiertamente. Una vez que estaba adentro, ya se manifiesta la calidad de lo que es un falso maestro, un falso predicador, un falso pastor. Miren a Diótrefes. Cuando el apóstol Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieres la falsa doctrina, para que corrigieses. Cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Efeso para que corrijas la falsa doctrina. Entonces encontramos que los apóstoles en su época ya estaban luchando, estaban contendiendo con estos falsos maestros. El apóstol Pablo con Bernabé se topa cara a cara con estos falsos maestros que habían ido de Judea, eran fariseos que habían ido de Judea a la iglesia de Antioquía de Siria. Y estos falsos maestros querían distorsionar el evangelio de Cristo, diciendo que guarden también la ley de Moisés para que sean salvos, si no, no podían ser salvos. O sea, con el evangelio de Cristo, bueno, no estaban salvos los creyentes de la iglesia de Antioquía de Siria. Según estos fariseos, se habían introducido encubiertamente como maestros, llegaron a esta iglesia y a decirle de que no era suficiente el evangelio de Cristo. Por esta causa, habiendo discutido cuando llegó Pablo y Bernabé, y no llegaron a hicieron una gran discusión, no llegaron a ningún acuerdo. Entonces subieron a preguntar a Jacobo y a Pedro, que estaban en Jerusalén, que eran columnas de la iglesia, a ver qué se determinaba. Entonces, ahí el Espíritu Santo con los apóstoles sacaron 4 ordenanzas para los gentiles, y por esta causa se llevó a cabo en Jerusalén el concilio
que hicieron los apóstoles, el primer concilio. Sacaron ordenanzas, sacaron para difundirlo, repartirlo en la iglesia de Antioquía de Siria y en todas las iglesias que Pablo había fundado. Mandaron una comisión compuesta por algunos, entre ellos estaba Apolos, por ejemplo, de Alejandría, estaba Bernabé, Pablo. Mandaron una comisión con esos decretos. Entonces, ya vemos que en la iglesia que comandaban los apóstoles, ya encontramos los falsos maestros. Ya están en acción los falsos maestros, que se introducen encubiertamente, o sea, se hacen pasar por cristianos, ¿no? Como a la iglesia cualquiera puede venir, pues, ¿no? Es un lugar público donde cualquiera puede acercarse a escuchar la palabra de Dios. Pero no todos son cristianos. Eso lo dijo también el Señor. El Señor llama a todos, pero no todos son cristianos. También el Señor dijo que habrá chivos y habrá ovejas. Así que en el día del juicio el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. A las ovejas que oyen su voz y lo siguen, le va a entregar el reino preparado desde la fundación del mundo por nuestro Padre Celestial. Pero a los chivos tienen también su lugar el lago de fuego. Eso concuerda exactamente con la parábola que dijo el Señor sobre el trigo y la cizaña. O sea que crecen juntamente el trigo y la cizaña. Se siembra el trigo, aparece la cizaña. Se siembra el maíz, aparece la cizaña. Cualquier otra semilla se siembra y aparece la cizaña. Las cizañas son aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Las cizañas son las personas que están viviendo juntamente ahí mismo con el trigo, pero no son ovejas. O sea, son chivos y cabras que no obedecen al Señor. Así como, por ejemplo, Judas. Judas, no este Judas que estamos estudiando, este siervo de Dios. Judas, allá andaba con el Señor, vivía junto al Señor, comía junto al Señor, hasta comía de su plato, dice la Biblia. Pero no era oveja, era un chivo. Así que la cizaña está juntamente con el trigo. Y Dios permite eso porque así está en la agenda del Señor. De otra manera, ¿cómo seríamos probados los creyentes, no? No habría forma de probar a los creyentes si somos fieles. Es como Lot en Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Dios probó a Lot en Sodoma y Gomorra, pero él no se contaminó, seguía siendo trigo. Estaba en medio de la cizaña. Así también Dios permite, ¿no? Dios permite que la cizaña esté juntamente con el trigo. Porque de lo contrario, caeríamos en falsa doctrina y renegaríamos del Señor. Como algunos dicen, no hay Dios porque hay esto, este otro, ¿no? Porque Dios permite y esto, este otro. No, no hay que caer en semejante deslizamiento, en dudas. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe perfectamente y Él permite muchas cosas para poder nosotros ser probados y entender si estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Si somos cizaña o somos trigo. Bueno, la Biblia dice probar en vuestros corazones. Probaos a vosotros mismos, a no ser que esté reprobado, ¿no? Bueno, entonces Dios permite la cizaña con el trigo. Y aquí dice, Judas, el siervo de Dios, dice que
Me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Aquí el siervo de Dios está diciendo bien claro que hay que contender y defender y pelear por nuestra fe. O sea, está bien, hay falsos predicadores, falsos hermanos, falsos tropiezos que hay en el ministerio del Señor, pero no hay que volver atrás. Hay que luchar por nuestra fe, por nuestra salvación, ya que Dios ha permitido eso para que podamos ser probados. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a ser probados, no? Aquí dice que hay que luchar ardientemente defendiendo nuestra fe en el Señor, defendiendo la doctrina. No hay que acobardarse y volverse atrás, hay que defender nuestra fe. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Han entrado encubiertamente, ¿no? O sea, falsos maestros han entrado en la iglesia encubiertamente. Han entrado en las casas encubiertamente. Han entrado en las congregaciones encubiertamente. Se hacen pasar por ovejas, pero son lobos. Eso es verdad. Aquí lo dice la palabra de Dios. Falsos maestros, como ya puse el caso de Diótrefes en tercera de Juan. Ese fulano estaba introducido ahí. Una vez que se ha introducido encubiertamente, le han dado un cargo y ya no sale de ahí. Se cree dueño de la iglesia. Ya no recibe a los siervos de Dios. Ya rechaza a los siervos de Dios. Habla mal de los siervos de Dios. O sea, anda peleando con los siervos de Dios. Y pelear con los siervos de Dios es pelear con el mismo Señor Jesucristo. Porque si Jesús dijo, ay del que pone tropiezo a un pequeñito, cuando Jesús está hablando de pequeñito, está hablando del último creyente. No está hablando de los siervos de Dios. Está hablando del último creyente, el más pequeño. ¿Y qué pasa si alguien pone tropiezo a los siervos de Dios? Entonces esté peleando con el mismo Señor. Peleando con el mismo Señor Jesucristo. Haciendo afrenta al Espíritu Santo. Poniendo tropiezo al mismo Señor Jesús. Porque Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Si Jesús dijo que el que pone tropiezo a un pequeñito, mejor cuélguese una piedra en molino, tírese al mar. Que será ponerse como tropiezo, en este caso de Diótrefes pone tropiezo, ¿a quién? A los siervos de Dios. No lo recibe. Y aquellos hermanos que lo reciben en su casa, a los siervos de Dios, lo expulsa de la congregación. Bueno, vamos a ver qué dice el Señor sobre estos fulanos, ¿no? Falsos maestros. Dice, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia del Señor, ¿no? Y niegan al Dios único y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Han entrado encubiertamente y convierten, ¿no?, en libertinaje, dice, la doctrina del Señor. Ahora, estos hombres, dice, han sido destinados para la condenación. Cuando dice que estos fulanos han sido destinados para la condenación, qué raro, ¿no? Si estos fulanos han sido destinados para la condenación, alguien dirá, ¿por qué Dios permite que se introduzcan en la iglesia, en su iglesia? Si estos ya han sido condenados, han sido destinados para perdición. ¿Por qué Dios permite que estos fulanos tengan esa libertad, esa facilidad de introducirse en la iglesia para poner tropiezo? Si estos ya han sido condenados, y Dios sabe, ya lo ha condenado el Señor.
Porque Dios permite ir a alguna persona. Porque ya dije hace rato que Dios prueba a sus hijos. Y si no hay la cizaña, ¿cómo podrán sus hijos ser probados? A ver, si, si el pueblo de Israel no hubiera estado en el desierto, no hubiesen sido probados. O sea, si el diablo no manda ladrones para quitarle para quitarle la riqueza a Job, ojo, ¿cómo Job hubiese sido probado? Si Dios no permite que el diablo entre a tocar su piel de Job, ¿cómo Job hubiese sido probado? ¿El diablo está condenado? Sí está condenado. La tribu de Coré, que ya lo vamos a ver ahí, estaba destinado para perdición. Faraón estaba destinado para perdición. Y el Señor le dice, yo para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder, dicen. O sea que todo está permitido por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros luchemos por nuestra fe, para que defendamos nuestra fe. O sea, Dios ha permitido que haya estos falsos maestros para nosotros defender la verdad de Cristo. ¿Qué pasa si no hubiera? Bueno, no defenderíamos nada, pues no pelearíamos por nada. No habría guerra, en otras palabras, ¿no? Porque la Biblia dice lo que vencieren. A ver, si estos ya estaban destinados para perdición, y Dios permite, vuelvo a decir, es para ser probados. Para ver si luchamos por nuestra fe y defendiendo el Evangelio de Cristo. Otro ejemplo de que Dios ya ha destinado a estas personas para perdición, Judas. Un ejemplo palpable es Judas, porque ya estaba escrito que Judas iba a vender al Señor por 30 piezas de plata. O sea que los tropiezos ya están destinados. Lo que pone tropiezo a la obra de Dios, por ejemplo, Diótrefes, ya estaba destinado para hacer cizaña, para poner tropiezo a los hijos de Dios. Ya están destinados. Judas estaba destinado, así estaba escrito. Estaba escrito que por cuánto le iba a vender al Señor, 30 piezas de plata. ¿Cómo le iba a negociar al Señor? O sea, Dios ha hecho lo bueno y ha hecho lo malo. Lo malo es para probar a los hijos de Dios, para ver si luchamos con nuestra fe, nuestra salvación, o nos apartamos, ¿no? Bueno, Judas ya estaba destinado, Faraón ya estaba destinado. Los que rechazaron a Jesús ya estaban destinados, ya estaban predestinados para hacer cizaña. Así que por eso la Biblia dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, vuelvo a decir, ¿para qué Dios pone a estas personas ahí? Para luchar y defender el Evangelio de Cristo, defender el reino que el Señor nos ha asignado, ¿no? Entonces, dice, estos ya estaban destinados para perdición. Y además estos fulanos, aquí está su accionar, convierten en libertinaje y niegan a Dios y a Jesucristo que nos rescató. O sea, se hacen pasar como creyentes, pero son enemigos. Versículo 5.
Mas quiero recordar, y aquí una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ojo, vuelvo a decir, ¿por qué Dios lo llevó por el desierto? En Deuteronomio dice para probarlos, para ver si guardaban la palabra de Dios o no, para probarlos. Y aquí dice que Dios, habiendo sacado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, no pasaron la prueba. Quedaron postrados en el desierto. Pregunto, si no hubiese habido desierto, ¿cómo serían probados? De ninguna manera. No hay prueba. Igual que en el huerto del Edén, si no había el árbol de la ciencia, del bien y del mal, un árbol de muerte, ¿cómo hubiese sido probado Adán y Eva? De ninguna manera. No había forma de probarlo. Entonces, aquí también encontramos que el Señor prueba a los que son ovejas. ¿Y quiénes son cizañas? Pero ya han sido destinados para perdición, porque ahí lo dice el versículo 4. Hombres que han sido destinados ya, o sea, la cizaña en otras palabras. Lo que dije al principio, tenemos que entender lo que dice Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice, ¿no? En su desgracia. No se lamenta en su desgracia. Dios ha hecho la desgracia. Laméntese el hombre de su pecado, dice, ¿no? Lo que ha hecho, lo que ha cometido. Arrepiéntanse, en otras palabras. Eso es lo que dice. Dios ha creado lo bueno y Dios ha creado lo malo para probarnos. Bueno, si Dios no solamente prueba al ser humano, prueba a los ángeles también. ¿Para qué Dios hizo tan bello, por ejemplo, a ese querubín llamado Bealuz? Bueno, para probar a los ángeles. Para probar a los ángeles. A ver si eran fieles a Dios o no. O sea, tanto el ser humano como los ángeles fueron probados. Fueron probados. Podían los ángeles en el cielo, todos podían de repente irse con Satanás, pero no se fueron todos. Se fueron la tercera parte de los ángeles. Se fueron con el medio de prueba, o sea, con Satanás. Así también aquí tenemos que ser probados. Recordemos entonces, volviendo, el versículo 3 dice que condenamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Para qué hay cizaña? Para ser probados. ¿Para qué hay guerras? Para ser probados. ¿Para qué hay problemas? Para ser probados. A ver si nos acercamos más a Dios o nos desviamos como los que cayeron en el desierto. Dios, habiéndolo sacado de Egipto, destruyó a los que no pasaron la prueba. Si no pasan la prueba, bueno, no son dignos de heredar lo mejor, bueno, porque ellos iban a la tierra prometida, nosotros vamos al cielo. Y si la persona no es digna de heredar el cielo, bueno, aquí se va a quedar, en este desierto que es la tierra. Por eso tenemos que saber y discernir la palabra de Dios. ¿Para qué viene la prueba? Dios está probando nuestra fe, nuestra lealtad, si obedecemos lo que Él ha ordenado o hacemos lo que nosotros queremos. El pueblo que cayó en el desierto, ¿qué cosa hizo? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de ellos? Pregunto. La voluntad de ellos, la voluntad de su propia mente y su propio corazón. No obedecieron a la palabra de Dios. Porque así lo dice en Deuteronomio. Te hice tener hambre, dice.
te hice pasar por el desierto espantoso para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar mi palabra o no. ¿Para qué Dios puso el árbol prohibido en el huerto del Edén? Para probar a Adán y Eva. ¿Para qué Dios formó a Satanás y lo adornó con todo? Su vestido era de toda piedra preciosa. Para probarlo a él, si era fiel a Dios y respetar a Dios, o llenarse de soberbia, de orgullo y rechazar la autoridad de Dios. Dios probó a los ángeles para ver si se sujetaban a Dios, creador, o a ese hermoso querubín. Ellos escogieron lo hermoso, pero no sabían que después venía lo espantoso, porque lo hermoso Dios lo convirtió en espantoso. Entonces, la idea era hermosa de llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida, pero se convirtió en espanto, el infierno. O sea, por no tener paciencia y obedecer al Señor, se fundieron. Bueno, dice versículo 6, a los ángeles que no guardaron, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, prisiones eternas para el día del gran juicio. Acá está hablando ya de los ángeles que también se rebelaron, como acabo de decir, contra Dios. No eran dignos del cielo. No guardaron su dignidad. Entonces aquí hay personas también en la tierra que no son dignos de heredar el cielo. No son dignos de llamarse hijos e hijas de Dios, porque no obedecen a la palabra de Dios. Y si no obedecen a la palabra de Dios, son cizañas, destinados para perdición. Si obedecemos a la palabra de Dios, bueno, somos trigo. Y si no obedecemos, somos cizaña, una de dos. O estamos con Dios, somos trigo, o somos cizaña, destinados para perdición. Eso depende de nosotros. Los ángeles que no guardaron su dignidad para estar en el cielo no eran dignos de estar en el cielo. El Señor les ha dicho, no quieren felicidad, no quieren vida eterna, bueno, no quieren paz, no quieren tranquilidad, bueno, quieren otra cosa, bueno, les voy a hacer otro, he creado otra cosa para usted, tinieblas, cárceles de maldad. Ustedes aman la maldad, la rebelión, la soberbia, el orgullo, bueno, eso van a tener. Lo que quieren, tendrán. Ojo lo que dice aquí, a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, Dios los ha reservado en oscuridad, bajo, aguardado en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuál es el juicio del gran día? El juicio final, está hablando el Señor aquí del juicio final. El juicio final. El Señor está hablando del juicio final. En el día del juicio, dice el apóstol Pablo, dice a los corintios, ¿acaso no sabe que juzgaremos aún a los ángeles? Dice. ¿Quién lo juzgará? Cristo el Señor, con el Padre. El Padre será el juez y Cristo será el abogado. Ojo, el abogado de los que han creído en Él. El defensor de los que han creído en Él. Para librarlos del juicio eterno, ¿no? Tanto ángeles como seres humanos. Pero los ángeles, como no han pasado por carne y sangre, son eternos, y ya tienen cuerpo eterno, no tienen oportunidad de salvación, ya están condenados.
Bueno, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acá está otro ejemplo, los ángeles que no guardan su dignidad, y aquí también habla de los Sodoma y Gomorra, los moradores de Sodoma y Gomorra, que se fueron en pos de vicios contra naturaleza, dice, pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué practicaban en Sodoma y en Gomorra? Bueno, la homosexualidad. Vicios contra naturaleza, dice. Contra natura significa contrarios a la creación de Dios. Porque el Señor dijo, reproduzcan seres vivientes, plantas, animales, seres humanos según su especie. Así dijo el Señor, según su género, según su especie. Entonces la naturaleza nos enseña, dice en otro sitio. A ver, vamos a ver. Una cebra, un macho cebra, ¿a quién escoge? ¿A una burra o a una yegua? No. ¿A quién escoge? A una hembra cebra, pues. Un rato macho, ¿a quién escoge? Como pareja. Bueno, escoge a una rata hembra, pues. Un conejo macho, ¿a quién escoge? A una coneja hembra. O se ha visto que un conejo macho escoja a una cuya, por ejemplo, a una rata hembra o a una perra. No, eso se llama contra naturaleza. Eso sería fuera de género, fuera de especie. Entonces, cuando habla de contra naturaleza, dice que los de Sodoma y Gomorra se fueron en pos de vicios contra naturaleza, dice. Y Dios los ha puesto para el castigo eterno, fuego eterno, dice. ¿Cómo sabemos, cómo estamos seguros de que los de Sodoma y Gomorra practicaban la contranaturaleza? Bueno, la Biblia cuenta en Génesis, dice que cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, rodearon la casa, eso era como a las 6 de la tarde, rodearon la casa desde el más grande hasta el más pequeño, dice. Y dijeron, sácalo a esos jóvenes para conocerlos. ¿Cómo es posible que le digan, sácalo para conocerlos? La palabra conocer, dice la Biblia, Adán se llegó a su mujer, conoció a su mujer y concibió, o Aarón dio a luz a Caín, por ejemplo. La palabra conocer es llegar sexualmente. Y conoció a su mujer, dice, ¿no? Conoció, dice. Y si nosotros analizamos la escritura, dice, sácalo a sus jóvenes para conocerlo, dice. Pero alguien dirá, no, pero conocer, bueno, para saludarlo. No, pues no es así, pues. Porque, ¿cómo sabemos de que es verdad eso de que querían abusar y violar a los ángeles, estos endemoniados? Porque Lot salió y le dijo, por favor, estos son huéspedes míos, aquí tengo dos hijas vírgenes que no han conocido varón, se los saco para que ustedes lo conozcan a ellas. Ellos dijeron, no, no queremos mujeres, queremos hombres. Nos gustan los hombres, dijeron. Saca a los jóvenes para conocerlos. O sea, no querían, no quisieron las hijas de Lot. Y entonces amenazaron y le dijeron, a ti también te vamos a conocer, te vamos a hacer daño a ti también, le dijeron. Entonces los ángeles, dice que agarraron a Lot
lo metieron adentro a la fuerza y cerraron la puerta y a los fulanos los hirieron con ceguera, dice, con ceguera. Lo dejaron ciegos, de tal manera que quedaron ciegos, ya no veían. Veían oscuridad nada más y decían y porfiaban. Hasta que los ángeles sacaron a Lot y a su familia de ahí. Y al amanecer ya. Y entonces Dios derramó fuego y azufre del cielo. Alguien diría, ¿y por qué no derramó fuego solamente? ¿Por qué el azufre? Porque el azufre es un material combustible. El azufre es un material combustible, peor que el plástico. No se apaga así nomás. Y bota unos gases nauseabundos y mortales y contaminantes. Cuando aquí dice que, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, las mismas que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, dice. Castigo de fuego eterno, dice, eterno. ¿Por qué dice fuego eterno? Porque estos fulanos que se fueron en vicios contra naturaleza, ¿cómo van a convivir con hombres? Pues no, eso lo dice en Romanos capítulo 2, que hay homosexuales por la idolatría. Entonces, este, estos fulanos se fueron en vicios contra naturaleza, contra lo que Dios ha ordenado, que los hombres convivan con mujeres casándose. Cada hombre tenga su mujer y cada mujer su marido, dicen, ¿no? Entonces, la orden del Señor es esa, ¿no? Hay que obedecer la orden del Señor, pues, ¿no? Y si no, viene el castigo de parte de Dios. Cuando aquí dice sufriendo el castigo eterno, fuego y azufre cayó del cielo y los consumió a toditos. Cuando dice fuego eterno, o sea, en vida se quemaron y se fueron al infierno sus almas a quemarse también y están quemándose. Las almas no mueren. Hay fuego físico que lo consumió y hay fuego, ¿no? Fuego espiritual que consume a las almas. Dios es fuego, por ejemplo, ¿no? Dios es fuego que consume y Dios ha creado el fuego, ¿no? En el campo espiritual ha creado el lago de fuego donde va a ir todas las almas a quemarse. Entonces, cuando dice el castigo eterno del fuego, dice, ¿no? O sea, en vida se quemaron sus cuerpos físicos y su alma se sigue quemando y del día del juicio será lanzado al lago de fuego donde es el penal eterno. El infierno es solamente un lugar momentáneo hasta el día del juicio nada más. Un lugar, yo le llamo carceleta hasta que pase al penal. Es como un detenido aquí en la tierra, un ladrón o cualquier persona, un homicida, lo detiene la policía, le dice a la carceleta hasta que el juez te llame para el juicio, ¿no? Ya, lo físico es un reflejo de lo espiritual. Entonces, llega el día del juicio, ya se siente el juez y dice, por haber cometido esto en contra de las leyes, vas a ir al penal. Así será el juicio final, ¿no? El penal significa el lago de fuego, donde va a penar por la eternidad. Estos fulanos se fueron a ese lugar del infierno, que es lugar momentáneo, porque el mismo infierno será al lago de fuego también, lanzado, la muerte también. Y ahí están quemándose, por eso dice fuego eterno, dice. Cuando aquí dice es la verdad, hermano. Aquí no dice que se quemaron un rato y ya dejaron de sentir calor, ya no. Su cuerpo se quemó, sintieron calor y fuego, los quemó. Entonces, su alma sigue quemándose en el infierno. En el día del juicio, ojo, dirán, no, entonces en el día del juicio van a descansar de fuego. No, ¿sabe por qué? Porque Dios es fuego consumidor.
La santidad de Dios es fuego. O sea, la misma presencia de Dios lo va a consumir, lo va a seguir quemando. Y de ahí de esa presencia del Señor se lanzados al lago de fuego. O sea, no hay reposo. Lo que Jesucristo dijo. No tienen reposo ni de día ni de noche. No hay reposo. Siguen quemando. Entonces, dice, versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, vuelve aquí el Espíritu Santo a hablarnos, dice, estos soñadores mancillan la carne. También estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué significa mancillar la carne? Ojo, cuando dice estos soñadores mancillan la carne, dice. Cuando habla de mancillar la carne significa que son murmuradores, querellosos, pleitistas, aduladores y tienen deseos no buenos. Mancillan la carne significa también que manchan, deterioran, hacen daño el honor, ojo, el honor y la buena reputación. Mancillar la carne, o sea, manchan en todas otras palabras. ¿A quién manchan? A la iglesia del Señor. Los desobedientes que no obedecen a la palabra de Dios siempre manchan a la iglesia del Señor. Por eso la iglesia es sin mancha, sin arruga. El que no obedece está manchando su vestido, sus buenas obras, lo mancha con la desobediencia. Hay manchas terrenales como en la mugre que uno se acerca estando su vestido limpio, se acerca y se mancha, ¿no?, con mugre. Igualito lo espiritual. Nuestras buenas obras pueden ser manchadas, ¿no?, por la mugre espiritual, la desobediencia. Estos manciadores, dice de la misma manera estos soñadores. ¿Por qué hay soñadores? ¿Que están de sueño? ¿Están soñando? No. Sino que estos, como el diablo, sueña derrocar a Dios o soñaba derrocar a Dios. O sea, son sueños que tienen, ¿no? Sueños nada más. Porque cuando sean lanzados al lago de fuego, ahí como que van a despertar y van a ver que era un sueño lo que tenían, ¿no? Porque jamás sueños son sueños, no pueden alcanzar. Rechazan la autoridad de estos soñadores y blasfeman de las potestades superiores. Se hablan mal de Dios, hablan mal de los siervos de Dios, no reciben, así como ese Diótrefes. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de juicio ni maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué pone aquí el arcángel Miguel y el diablo dice que contendía por el cuerpo de Moisés? Pero Miguel no se atrevió a proferir palabra blasfema ni de maldición. ¿Qué significa? Que el arcángel Miguel sabe lo que él habló, y en lugar de maldecir al diablo, en lugar de hablarle una palabra soez, en lugar de insultarle al diablo, ¿sabe qué dijo Miguel? Se guardó de esos adjetivos que no debe proferir su boca, sino que dijo: que el Señor te reprenda, Satanás. Está poniendo un ejemplo de que Miguel se guardó en santidad de sus palabras. Él podía maldecirlo al diablo, él podía insultarle al diablo, pero para no hacerlo, mejor cerró su boca y dijo: que el Señor te reprenda, Satanás. Cuando dice que disputaba el cuerpo de Moisés, disputaba, dice, el cuerpo de Moisés, significa que el diablo, ¿no?, el diablo aquí en la tierra se disputa, ojo, con los ángeles del Señor, el cuerpo de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tanto interés tiene el diablo en nosotros? Es que somos la imagen de Dios, pero la imagen y semejanza del Señor. Alguien dirá: pero si a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿cómo sabe que somos imagen de Dios? Bueno, fácil, pues, ¿cómo nació Cristo?
Tenía 2 cabezas, 3 cabezas, 6 brazos, 4 piernas. ¿Cómo nació Cristo? ¿Acaso no nació igual que nosotros? ¿Y qué dijo cuando le dijeron muéstranos al Padre, los apóstoles? Él dijo, hace tiempo que ya no con ustedes y no me han visto. Somos la imagen exacta del Señor. Y también el profeta Ezequiel lo ve, ¿no? Al Padre lo ve en su trono, que lo cargaban querubines, y era como un anciano de día, dice, como un hombre terrenal que ya era anciano. Dice, ¿no? Un hombre. Eso concuerda con Génesis cuando dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando el Señor no con los ángeles, está hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Bueno, el diablo, ¿acaso no han visto que, por ejemplo, muere un creyente, ya está, ahí hay división? El diablo está con los mundanos y dice, vamos a llevarlo a la misa, vamos para que le hagan el rosario, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle este otro. Señor, reprenda al diablo. El Señor no habló de misas. El Señor no habló de que los muertos ya escuchan. No. Bueno, el muerto ya está muerto, pues, ¿no? El polvo vuelve al polvo. Bueno, el diablo siempre, a través de sus hijos los mundanos, que no creen en el Señor, no creen en el Evangelio, bueno, le hacen ritos y costumbres paganas. En cambio el creyente no, dice, ¿no? Nosotros no morimos, solamente dormimos, ¿no? ¿Para qué le vamos a hacer ritos paganos? ¿No? Entonces hay una disputa, ¿ves? Se dan cuenta que el diablo siempre estorba, el diablo, aún cuando estamos vivos, nos estorba de diferente manera para que no sirvamos a Dios. El diablo es un estorbo. Y hasta cuando morimos, hasta para enterrarnos, el diablo disputa, igualito. Por eso dice disputar el cuerpo de Moisés. Versículo 10 vuelve a los falsos maestros. Estamos hablando de falsos maestros. Pero estos falsos maestros blasfeman de cosas que no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, igual que los de Sodoma y Gomorra. Pues. ¿Qué conocían ellos? Conocían de que es real, verdadero el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero estos fueron vicios contra naturaleza, contra lo que Dios prohíbe. Así también estos soñadores, ¿no? Se corrompen en cosas que ya conocen, pero lo corrompen, pues. Versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos, dicen, han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el lucro del rol de Balán. Perecieron en la dirección de Coré. O sea, 3 pecados cometen en tu fulano. ¿Cuál es el pecado de Caín? Aborrecer a su hermano y matarlo. Y el que aborrece a su hermano es homicida, dice la Biblia. El creyente no debe aborrecer a su hermano, porque es pecado de homicidio. Así dice la Biblia, que no ama a su hermano es un homicida, y un homicida no tiene parte en el cielo. Estos falsos predicadores, dice, han seguido el camino de Caín. ¿A quién aborrecen? A la iglesia. Miremos a ese Diótrefes. ¿A quién aborrecía? A los apóstoles. Hablando, dice, palabras infladas contra los apóstoles. No lo recibía, ni a ellos ni a los que lo enviaban. Es el camino de Caín. Cuando uno lo reprende, se levantan, ¿no? Bravos. Cuando uno lo reprende, ¿no? Camino de Caín y en el lucro de Balán. ¿Cuál es el lucro de Balán? Balán era un profeta codicioso de ganancias deshonestas. Él hacía negocio con la profecía que Dios le dio. O sea, le gusta la plata, plata, plata. No tiene plata, anda, ¿no? Loco. No tiene plata. Tiene plata, quiere más plata. Plata. O sea, los falsos maestros lo que buscan es plata. Los falsos predicadores lo que buscan es plata. Cobran hasta por orar por los enfermos. Cobran por hacer una vigilia. Cobran por enseñar la palabra de Dios. Cobran por todo. O sea, han hecho un negocio. Lo que dice Pedro, harán mercadería de vosotros. Hombres con palabras adornadas, ¿no? Venden el evangelio.
engañan a los inocentes que no conocen la Biblia. Los esclavizan y los van a vender hasta productos en la calle, ¿no? Para llevarle la plata a ellos para que se enriquezcan. Ellos viven como reyes. El creyente vive como pobre, como esclavo, y ellos se han enseñoreado de los neófitos que no conocen la palabra de Dios. Buscan plata. Cuando dice perecieron en la corrección de Coré, ¿quién era Coré? Una tribu que se levantó contra Moisés, diciendo, tú te has enseñoreado del pueblo, volvamos a Egipto. O sea que contradicen a los siervos de Dios verdaderos, contradicen, se levantan como la tribu de Coré, levantándose contra el siervo de Dios, no respetando a Dios, no respeta al Espíritu Santo que está con el siervo de Dios, no respeta. Ojo, no respetan, porque un siervo de Dios, ¿quién está ahí? El Espíritu Santo, el Señor Jesús mismo dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Cómo no va a respetar al profeta de Dios? Es una... Los de Coré, la tribu de Coré se levantó a contradecir es que a Moisés, al siervo de Dios. El rey mandó, por ejemplo, apresar al siervo de Dios, a Elías. Mandó 50 bravos soldados. Y el ángel el ángel de Dios que estaba en Elías, habló por la boca de Elías y dijo, si soy varón de Dios, manda de fuego del cielo y consúmate a ti de 50. Descendió fuego del cielo, los carbonizó. La Biblia dice, lean esa parte, el mismo ángel del Señor hablaba por la boca de Elías. ¿Y quién estaba dentro del profeta Moisés? El ángel que habló desde la zarza, el ángel de Jehová. Y entonces, la tribu de Coré, la contradicción de la tribu de Coré, estos siguen el camino de Caín, ¿qué más? En el lucro de Balán y en la contradicción de Coré. Coré se levantó acusando al siervo de Dios y Aarón que ellos se han enseñoreado del pueblo. Pero era mentira, Dios los mandó. Pero estos no temen pues hablar cosas, dice, como animales irracionales se corrompen, dicen. No temen hablar y levantarse contra las potestades superiores de parte de Dios. No temen a Dios. Estos son estos falsos maestros. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, son una lacra, así como Judas. Judas era una lacra, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto. Una lacra. Esta gente, ¿qué es? Cizaña. ¿Qué es? Paja. ¿Y para qué se refiere a la paja? Para quemarlo. Pero la paja ha estado con el trigo, ha sido parte del trigo, sí, cierto. Así hay personas que están en la iglesia, pero son pajas, son cizañas. Así como la tribu de Coré, que no respeta a Dios, no tiene temor de Dios, habiendo visto que la hermana de Moisés se atreve a hablar mal de su cuñada, la esposa de Moisés. No, que esa mujer negra que no sé cuánto, era Cusita, dicen, ¿no? O sea, una negrita, la esposa de Moisés. Y el Señor se airó y le puso plaga, plaga. Apareció con plaga de lepra, hermano. Y el Señor le dijo, ¿acaso no tienes temor de hablar delante de Dios? ¿No tienes temor? Es como que si hubiese escupido una hija en la cara de su padre. O sea, María, la hermana de Moisés, se atreve a hablar mal de la cuñada y Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés oró, por favor, sana a mi hermana. No, dijo, no, porque es como que una hija ha escupido en la cara de su padre. Es un pecado grave. 7 días la voy a castigar. Hay que tener temor de Dios, hermano. ¿Qué es temor de Dios? Obedeciendo sus palabras.
Bueno, estos fulanos son dos veces muertos, dice, desarraigados. Versículo 13. Fieras, onda del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Claro, pues. O sea, ya no hay salvación para estas personas, a no ser que se arrepientan, pues. Ya no hay salvación. Son como una estrella errante en el universo infinito. No para. Va a una velocidad increíble una estrella de fuego. Así estos fulanos estarán navegando en el lago de fuego por la eternidad, gritando, ¿no? Gritando y remordiéndose lo que Cristo dijo, el lloro y el crujir de dientes. Y ahí no habrá luz, habrá oscuridad eterna. Es terrible el castigo que espera. Entonces mejor ser temeroso de Dios, es mejor acercarse al Señor, obedecer su palabra humildemente y no ser soberbio, porque Dios rechaza a los soberbios. ¿Quién es soberbio? Aquel que no obedece su palabra. ¿Quién es orgulloso? Aquel que es soberbio, que no obedece al Señor. Mis ovejas oyen mi voz humildemente y me siguen, dijo el Señor. Los soberbios, orgullosos no. Bueno, versículo 14, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí el Señor con sus santas de millares, para hacer juicio contra estos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. O sea, donde hay platita, ahí se acercan. Donde hay, ¿no? Donde le dan cobija, ahí, donde pueden sacar provecho, ahí están, ¿no? No hay que ser así. Bueno, versículo 17, ya son amonestaciones finales que el Señor da a los creyentes. Dice, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tener memoria, dice. Los que decían en los posteriores tiempos, estos burladores que andarán según sus propios deseos. ¿Cuál? Los falsos maestros, falsos introducidos en la iglesia. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tiene el Espíritu del Señor. Andan en pleitos, en deseos carnales y en platita, buscando plata. Causan divisiones. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios. Ojo lo que dice, conservando el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Algunos que dudan, no tienen mucho conocimiento de la palabra, convéncelos. A otros sálvenlo arrebatándolo del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ojo lo que dice la palabra de Dios. Algunos arrebatándolo del fuego, dice. O sea, los que están en pecado, ¿qué hay que decirle? Por favor, sal de ahí, sal, te estás quemando, sal, sálvate. A otros ayudarle teniendo misericordia, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada. Cuando la persona cristiana comete pecados, aún la ropa está contaminada. Ahí lo dice, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con alegría. Y al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Son recomendaciones finales que el Señor nos da para cada uno de los creyentes y esperemos completamente en la bondad y la misericordia del Señor. Vamos a orar dando gracias por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo,
Señor, te rogamos que esté con nosotros, ten misericordia, guárdanos, cuídanos del mal. Haz que no seamos cizañas, Señor, no seamos tropiezo a nadie. Ayúdanos a permanecer en amor, porque tú dijiste que vivamos en amor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Cualquier ofensa, Señor, perdonamos y te pedimos perdón por nuestras ofensas. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, sálvanos del infierno. Sálvanos del lago de fuego. Ten misericordia. Somos ovejas tuyas, Señor, que queremos obedecer tu palabra y ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a pasar las pruebas y las dificultades en esta tierra. En el nombre de Jesús, lava nuestro vestido con tu sangre preciosa. Perdona nuestros errores, nuestros defectos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu santa palabra. Guarda tu pueblo, tu iglesia, Señor. Bendice a tus siervos que predican tu palabra verdadera y levanta más predicadores, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo de Israel. Gracias, Señor. Aplasta al diablo y destruye toda maldición del diablo, todo conjuro del diablo, vuélvelo sobre su propia cabeza, Señor. En el nombre de Jesús, salva a tu pueblo, Señor. Guárdanos del mal. Cuida a nuestra familia, lo ponemos en tus manos, nuestras almas, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, en tus manos estamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.